Tá aberto? Bom, novamente, bom dia a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação do nosso primeiro conferencista do Congresso. Trata-se do professor recém-catedrático. Há 2 semanas se tornou professor catedrático em História Moderna da Universidade de Sevilha, professor Rafael Pérez García, que é também diretor do Departamento de História Moderna da mesma universidade. O professor Rafael é especialista em História Cultural e Social da Espanha Moderna. Tem projetos de investigação do Plano Nacional Espanhol. É autor de mais de 170 publicações científicas apresentadas em 13 países. Desde há 20 anos, se dedica a uma parte substancial da sua investigação à história da escravidão durante o período moderno, a Idade Moderna, contribuindo para a formação de um potente grupo de investigação sobre a temática no Departamento de História Moderna da Universidade de Sevilha, com centenas de publicações sobre o mesmo tema, além de 9 livros coletivos aparecidos entre 2016 e 2024. O professor Rafael dirigiu teses de doutorado do Eduardo Corona Pérez, que está aqui presente, e do Javier Fernández Martín, das 2 que derivaram desse grupo de investigação, e 2 dos livros mais relevantes que foram publicados no âmbito desse grupo nos últimos anos. O professor Rafael também é autor do livro El tráfico de personas entre Ceuta e la Península Ibérica em siglo XVI, escravos africanos e cautivos europeus. Foi publicado em Ceuta em 2022. Atualmente, ele dirige, junto com o professor Manuel Fernandes Chaves, que também está presente, o projeto de investigação La esclavitud entre la economía y la sociedad de la España del siglo XVI, entre 2023 e 2027. Feita essa apresentação, sem mais delongas, passo a palavra ao nosso primeiro conferencista. ¿Cuánto habla? Eu espero que uns 40 minutos por aí. Faltando 5 minutos, eu te falo. Buenos días. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí a esta hora de la mañana. Yo estoy muy contento de haber podido volver de nuevo a Belo Horizonte y a la Universidad Federal de Minas Gerais. Es un sitio pues muy querido y además donde pues siempre encontramos personas agradables, y especialmente a Eduardo, que es una persona pues muy especial, como todos hemos podido ya comprobar estos días. El tema de la presentación que yo voy a realizar ahora tiene que ver con el problema del uso de las fuentes históricas por el historiador, que es el tema central de este congreso. En realidad no hay ningún problema. Para los historiadores es evidente que la historia se hace con fuentes históricas. Sin fuentes históricas, pues no se puede hacer historia. Sin embargo, de alguna manera, los debates realizados en el marco de nuestro convenio de colaboración en los últimos años nos han puesto delante la necesidad de volver sobre esta cuestión ante el desarrollo de un contexto internacional, un contexto académico, cultural, en el que se cuestiona o incluso se niega la utilidad de las fuentes históricas para escribir la historia. Y por eso yo me pregunto en el título de mi presentación si es posible escribir historia prescindiendo de las fuentes o incluso posicionándose en contra del uso de las fuentes y de lo que las fuentes históricas dicen. Es una situación bastante extraña, que podríamos tildar de surrealista, pero en realidad es algo a lo que tenemos que enfrentarnos como historiadores. Y en concreto me voy a referir a la España moderna y a la historia de la esclavitud en la España moderna, y a una serie de cuestiones que aparecen en el título que se van a ir desarrollando a lo largo de mi presentación. Cuando pensamos en la historia de la España del siglo XVI y XVII tenemos que pensar en un capítulo de una historia muy larga, que es la de la
historia de la esclavitud de la humanidad. Nosotros estudiamos un tiempo y un lugar donde ese fenómeno adquiere unas características concretas, pero nuestras investigaciones se enmarcan en un contexto internacional muy amplio, donde hay muchas historiografías y donde se siente cada vez más la hegemonía de la historiografía o de la producción académica norteamericana, que modela los lenguajes, condiciona los discursos, decide los resultados y de alguna forma prescinde generalmente de las historiografías escritas en lenguas distintas de la inglesa. Y además esto se hace de una manera pues bueno, muy llamativa y sin ningún rubor. Esta problemática, cuando nosotros miramos desde nuestra parcela de estudio, nos pone delante del problema problema clásico del anacronismo en la historia, de la proyección del presente sobre el futuro, de la interpretación de unas historias a partir de otras historias diferentes, y acaba generando una enorme confusión que ya se percibe en gran parte de lo que está publicado. Al mismo tiempo, por diversas razones, el tema de la esclavitud, de la historia de la esclavitud, se ha convertido en un tema de debate público. Cada vez más está presente en los medios de comunicación, diferentes medios de comunicación, en las noticias, en los discursos de los políticos, y cada vez más se reclama la necesidad de, por una parte, la divulgación histórica, en la que nosotros trabajamos, y cada vez más también aparece la palabra memoria como compañera o como contrapuesta a la palabra historia, como una reivindicación para la creación de discursos sobre el pasado que tienen que de alguna forma ponerse cerca o acercarse o ponerse a disposición de la sociedad. Hay una premisa básica de la que yo quiero partir, y es que cuando hablemos de memoria o cuando se haga algo bajo el título de memoria, es imprescindible que se haga desde el conocimiento riguroso tanto de las fuentes históricas como de lo que la historiografía pues ya ha aprendido y nos ha enseñado, porque de esta cuestión del tratamiento que hagamos de este tema, de la calidad de la divulgación que hagamos y del sentido riguroso o no de las políticas de memoria que se desarrollen, en realidad, teniendo en cuenta ese marco hegemónico anglosajón en el que nos movemos, de eso en buena medida va a depender el futuro de nuestra profesión como historiadores y el crédito o descrédito social del que gocemos. ¿Puede pasar? ¿No? Si uno revisa en los últimos años, estos son algunos ejemplos de los últimos años en Televisión Española o en algunos de los principales periódicos del país, continuamente es casi a diario, aparecen referencias a la historia de la esclavitud en España como un episodio silenciado, alguien lo ha ocultado, un episodio olvidado, nadie sabe nada de él, o incluso una memoria borrada, ¿no? Incluso hay, por lo tanto, alusiones a agentes de alguna manera encubiertos que tratan de evitar que esa historia salga a la luz. Por favor. Bueno, en Canal Sur, la radiotelevisión de Andalucía, también hace unos meses apareció un documental, Esclavitud, Colonialismo, se asocia la historia de la esclavitud en la España moderna al colonialismo, por favor. Pero esto en realidad no es algo nuevo. Han cambiado los mensajes en torno a los que se envuelve o explica esta historia, pero ya en el año 1999 el propio Canal Sur, la televisión de Andalucía, realizó un documental que se titula La huella de la esclavitud en Andalucía, donde hablaba el principal experto entonces, que ya falleció, el profesor Alfonso Franco Silva, y explicaba esa historia, bueno, desde el conocimiento que ya era bastante amplio que entonces se tenía. Sin embargo, llama la atención que, a pesar de la machacona insistencia en una historia supuestamente silenciada, borrada, desconocida, inexistente, en realidad en España la historia de la esclavitud es un tema pues bastante bien conocido.
El trabajo fundacional es de 1952, lo realizó Antonio Domínguez Ortiz, que es, digamos, el padre del modernismo en España, y yo mismo en el congreso anterior que tuvimos de este convenio que celebramos en Sevilla sobre mujer y esclavitud, y en el libro resultante del congreso que se ha publicado hace unos meses, bueno, estudié la genealogía antigua desde el siglo XIX de los estudios sobre la esclavitud en la España bajo medieval y en la España moderna. Estamos hablando, por lo tanto, de una tradición historiográfica muy antigua, por favor, que, si puedes ir pasando. Sí. Otra. Que, otra vez. Estamos viendo trabajos que aparecen a finales del siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XX. Hay un trabajo sobre el negro Juan Latino, que lo publicó Antonio Marín Ocete en 1925, es un libro bastante grueso, muy bien documentado, con un trabajo de archivo muy importante. Es el primer gran libro sobre Juan Latino, es un negro hijo de una esclava que llega a ser profesor de latín en la Universidad de Granada en la primera mitad del siglo XVI, un personaje muy bien conocido, pero que de alguna forma ilustra muy bien aquello de lo que estamos hablando. Este libro, a su vez, reúne trabajos que había publicado Marín Ocete en artículos que aparecieron en una revista, la revista de estudios del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, en el año 1923-1924, hace 100 años. Desde entonces no se ha vuelto a encontrar un solo documento nuevo sobre Juan Latino. Sin embargo, en la última publicación que apareció sobre Juan Latino, este mismo año, y en otras que han aparecido en los últimos 3-4 años, todas ellas debido a académicos anglosajones, se afirma que la investigación sobre Juan Latino comenzó en el año 1926. Y no se menciona la existencia de este libro. Claro, es llamativo que aquellos que denuncian constantemente la existencia de una historia borrada oculten el libro que aporta toda la documentación que existe y que se conoce sobre este personaje. Esto nos avisa de que nos estamos adentrando en un territorio académico, historiográfico extraño. Sí, puede pasar. Más. Voy a ir pasando varias decenas de monografías que se han publicado en España, sobre todo desde los años 70, 80, 90, con el desarrollo, obviamente, del país, el desarrollo económico, la llegada a la democracia y el desarrollo de la universidad y de la investigación. Han ido apareciendo estudios monográficos sobre esclavos en las principales ciudades y regiones del país, obviamente donde había esclavos, porque no en todas partes había esclavos. Estos son solamente algunos ejemplos de libros de 400, de 500 páginas. ¿Puedes ir pasando, por favor? Aquí tenemos Ayamonte, Ibiza, estudios sobre hermandades, poblaciones como Sevilla, Málaga, pero también Toledo, Alcoy, por favor. Libros sobre la esclavitud en el siglo XVIII, donde es una institución que casi ha desaparecido, salvo en algunos puntos del país. Más. Proyectos de investigación anteriores al nuestro que realizaron congresos y que publicaron libros colectivos. Más. O los propios, algunos de los que han salido de nuestro proyecto de investigación, estudiando la presencia de los esclavos tanto en la sociedad, en un sentido demográfico, desde el punto de vista de la historia social, desde el punto de vista de la situación legal de los esclavos, el sistema de trata que genera esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos, por lo tanto, ante una historia muy bien conocida, muy bien estudiada. Nosotros seguimos estudiando en ella porque somos conscientes de que la historia nunca se termina y que hay mucho más que hacer, pero no estamos hablando de ningún tema oculto. Es un tema que cualquier persona que tenga interés en él, en España, puede ir a una biblioteca y hacer una cosa que es muy difícil, que es pedir un libro y leérselo. Estamos, por lo tanto, ante una historia que conocemos y que cualquier persona puede conocer. Por lo tanto, aquellos que insisten una y otra vez en que es una historia olvidada, ocultada o borrada, yo desde aquí les recomiendo con cariño que vayan a la biblioteca y lean. Y a partir de ahí se podrá generar pues un intercambio interesante de ideas.
Sin embargo, la negación de que exista conocimiento sobre la historia de la esclavitud en España, a su vez, va acompañada de nuevos ingredientes que van tomando fuerza en los últimos años. Uno de ellos es la condena moral, y ya no estamos hablando de una crítica científica, estamos hablando de una condena de tipo moral sobre el uso de las fuentes históricas, a las que se niega su utilidad no en base a su contenido, sino a la preconcepción de que han sido escritas con intenciones torcidas y que literalmente ejercen violencia sobre los historiadores y por lo tanto nos impiden, de hecho, conocer el pasado. Todas estas cosas están escritas y están publicadas. Se propone sustituir el empleo de las fuentes históricas por una cosa que se llama técnicamente imaginación crítica, que me cuesta trabajo comprender su racionalidad. Y obviamente abre la puerta a una pregunta inquietante, que no duden ustedes que se va a plantear en los próximos años, que es ¿qué sentido tienen los archivos históricos teniendo en cuenta estas premisas? Por supuesto, una vez que prescindimos de las fuentes históricas y de cualquier metodología utilizada por los historiadores y abrimos el camino sustitutivo de la imaginación crítica, eso nos permite escribir otras historias. Una historia que, por supuesto, no está escrita por historiadores, no está escrita por personas que están familiarizadas con la documentación histórica, sino está escrita por otros especialistas que, en base a su imaginación crítica, se atribuyen la capacidad de escribir la historia, por supuesto, prescindiendo de los historiadores. En este año han surgido 2 revistas en España, en instituciones muy prestigiosas, donde están algunas de las principales editoriales científicas del país, que ya han adoptado este enfoque. Por favor. Si nos vamos al tema de la divulgación, en este marco que reivindica la necesidad de la divulgación, pues encontramos también elementos que a mí como historiador me preocupan. Han surgido en los últimos años documentales cada vez mejor dotados económicamente y con mejor realización, que de nuevo adoptan continuamente y repiten insistentemente el discurso de dar a conocer una historia borrada, ocultada, silenciada, pero que sin embargo ofrecen informaciones y datos que son brutalmente erróneos. No son pequeñas equivocaciones, son datos brutalmente erróneos que personalmente me llama la atención cómo académicos pueden decir semejantes cosas. En este documental, Encadenados, que apareció en el año 2021, se afirma que durante la época moderna vivieron en la península ibérica, Portugal, España, más sus islas adyacentes, unos 2 millones de esclavos. Son cosas disparatadas que desde luego nos avisan del desconocimiento absoluto no ya de la historia de la esclavitud, sino sencillamente de la demografía elemental del antiguo régimen. Estas personas saben cuántas personas vivían no en la península ibérica, sino en todo el mundo mediterráneo durante la época moderna. Son verdaderas barbaridades. Pasamos. Pero esto no solamente lo encontramos en documentales, lo encontramos sistemáticamente en las redes sociales. En un Twitter del 12 de noviembre leíamos que en España hay historia de la esclavitud, pero no memoria de la misma, y se afirmaba que había habido más de 700.000. Hemos pasado de 2 millones a 700.000. Parece que el margen de maniobra es amplio. El problema es que los 700.000 esclavos es también un dato absurdo a la luz del conocimiento demográfico bastante preciso que ya tenemos de esta cuestión. Como justificación de esta afirmación, en este Twitter se ofrece un pantallazo de un artículo publicado recientemente por una académica que no es de la península ibérica, y donde da una serie de referencias bibliográficas como justificación de ese dato que, sin embargo, si uno se las ha leído, no encuentra ninguna constatación de que esos datos se deriven de esas referencias bibliográficas. Y esto nos adentra en otro problema que luego volveré, que es el de citar algunas cositas para parecer que me las he leído, desconociendo, despreciando absolutamente la historiografía que los historiadores trabajosamente se dedican a sacar de los archivos. Por favor. Nosotros en concreto durante mucho tiempo nos preocupamos, nosotros y otros,
por la reconstrucción de la demografía, de los volúmenes de población esclava y de su evolución en el tiempo. En el año 97 hay un artículo fundamental de Ivana Elbel, una historiadora que trabaja en una universidad canadiense, artículo absolutamente fundamental, donde midió, después de un trabajo inmenso, la trata desde África a la península ibérica en su fase fundacional, y que sitúa muy bien ya los límites y los niveles y los volúmenes en los que nos movemos. El artículo de Ivana Elbel es uno de los grandes trabajos de la historia de la esclavitud relativos a la península ibérica. Y aunque está escrito en inglés, créanme que se lee poco. Nosotros también hemos trabajado sobre el tema. En el año 2015, precisamente, en la revista Varia Historia de esta universidad, publicamos un artículo metodológico sobre cómo, a partir de las fuentes históricas existentes, se podía proceder a la reconstrucción demográfica de esa sociedad, y esa línea de trabajo culminó recientemente en el libro del profesor Eduardo Corona, donde creo que se ponen las cosas en su sitio con bastante precisión. Por favor. Ante este contexto, nos debemos preguntar si realmente nos encontramos ante simples errores, ante ligerezas cometidas por historiadores, ante qué hay detrás muchas veces de eso que se llama memoria, o qué puede ser eso, o si simplemente nos encontramos ante algo clásico para los historiadores, que es la falsificación en la historia. La falsificación no es nada nuevo, los historiadores no nos podemos escandalizar porque las falsificaciones han acompañado, los falsificadores viven entre los historiadores, muchas veces son los propios historiadores, pero el historiador no es alguien que yerra. El historiador es, como explica Julio Caro Baroja en este libro fundamental sobre la falsificación en la historia, el falsificador es alguien que da un paso más en su mente y decide falsificar. Todos nos equivocamos y todos podemos errar por multitud de motivos metodológicos, etcétera. Pero el falsificador es alguien que lo hace a sabiendas, queriendo y con una intención. Es algo diferente, y me temo que en el contexto en el que nos movemos es una variable que hay que empezar a considerar. Y me voy a detener, si ustedes me lo permiten, en una superproducción, porque no tiene otro nombre, que es esta serie documental producida en el año 2020 en Estados Unidos. No sé si ustedes la han visto, en internet la pueden ver. Es una serie realizada con unos medios económicos impresionantes. Estamos hablando de viajes por 3 continentes, entrevistas por todo el mundo, barcos, excavaciones arqueológicas submarinas. Es decir, estamos hablando de un presupuesto que, bueno, hace palidecer cualquier proyecto, cualquier plan de investigación que pueda existir en España. Por supuesto, es una superproducción en inglés, pero pensada para transportarla al mundo entero, de forma que, de hecho, fue proyectada por Televisión Española, y uno la puede encontrar en Radio y Televisión Española a través de internet. Por favor. En este relato sobre esclavos o esclavizados, como se titula, en este gran relato de horas de duración, magníficamente realizado, y que aparece África, aparece América, también aparece la península ibérica, y aparece en concreto la ciudad de Toledo. Por eso está ahí, está Toledo, está San Jorge de la Mina, ¿verdad?, centro esclavista en África, están las cadenas, están los barcos. Vamos a entrar en este documental, por favor, porque en un momento de este documental, en concreto en el episodio segundo, entre los minutos 35 y 38, se viaja a Toledo, en el centro de España. Se viaja a Toledo y se hace una explicación ciertamente importante. Según el relato de Enslaved, el racismo moderno no habría comenzado con la trata atlántica de esclavos. Esto es literalmente lo que va apareciendo en esos 3 minutos de documental. A principios del siglo XV, judíos y musulmanes en Castilla fueron obligados a convertirse al cristianismo.
y pronto se aprobaron nuevas leyes para excluirlos de la sociedad y de los puestos de poder a partir de un criterio basado en la pureza de sangre, que aparece ahí con el término inglés que se utiliza en el documental. En 1449 se promulgaron en España, según este documental, nuevas leyes que fueron esenciales para racializar a las personas comercializadas como propiedades. Mientras esto se está explicando, se muestra un expediente de limpieza de sangre de 1722 de Toledo. No se sabe muy bien de dónde, pero es de Toledo. Y entonces el que protagoniza en ese momento el guión exclama: esto es puro racismo. A continuación se dice que la legislación, esta nueva legislación aprobada en España sobre la pureza de sangre, indujo directamente al Papa a legislar sobre el tráfico de esclavos, de forma que en 1452 el Papa permitió la trata de esclavos negros porque eran paganos. Y aunque los africanos se convirtiesen o se convirtieron al cristianismo, a pesar de todo se les seguiría esclavizando en base a ese criterio de limpieza de sangre porque eran africanos. Y esta sería, según este documental, una idea nueva que aparecería en este momento en la historia, y por primera vez se establecería en Europa la idea de la raza para legitimar la esclavización de personas, y una idea que tendría un larguísimo recorrido en la historia. Si puedes pasar. Lo vuelvo a explicar en un esquema para que quede claro lo que dice Enslaved. Lo pueden ustedes ver, minuto 35 a 38. En 1449 se establecen leyes en España que establecen la limpieza de sangre, y ahí nace el racismo moderno. El Papa directamente coge esta legislación española y autoriza en base a ella y por inducción de ella la esclavitud de los negros africanos porque eran paganos. De esa forma se perpetúa la legitimación de la esclavitud de los africanos, y ahí se identifica el origen del racismo moderno, que se identifica con la limpieza de sangre. Toledo, 1449, y eso justificaría ideológicamente el desarrollo de la trata negrera hasta el siglo XIX. Esto que aparece en este documental se repite en centenares de publicaciones en inglés aparecidas en Estados Unidos y en Inglaterra en los últimos 25 años. Por lo tanto, es lógico que este documental diga estas cosas. Vamos ahora a analizar históricamente este relato. Por favor. Bueno, lo primero que llama la atención es que hay afirmaciones muy burdas que directamente son, obviamente, falsas. A principios del siglo XV, judíos y musulmanes no fueron obligados a convertirse al cristianismo, como todo el mundo sabe. En 1449 no se promulgaron nuevas leyes en España sobre este tema, para empezar porque España no existía. Pero es obvio que la fecha parece señalar a una cosa, que es la sentencia Estatuto de Toledo. Esa sentencia Estatuto de Toledo no son nuevas leyes que se aprueban en España. Estamos hablando de un acontecimiento muy concreto que es muy bien conocido. ¿Puedes pasar, por favor, un momentito? Un acontecimiento muy bien conocido en Toledo, que ya fue estudiado en un libro fundamental de Eloy Benito Ruano, Toledo en el siglo XV, del año 1961. ¿Puedes volver para atrás? Para atrás. No, para atrás. Ah, sí. Ese estatuto de limpieza de sangre aparece en un contexto en que el rey de Castilla, Juan II, impone el cobro de unos tributos en la ciudad de Toledo. Los recaudadores son fundamentalmente judeoconversos ricos de la ciudad. Hay un motín popular contra los judeoconversos, contra el pago de los impuestos. Estos amotinados ocupan la ciudad, ocupan las murallas, se resisten a que el rey recupere el control de la ciudad, y ocupando ilegalmente el cabildo de la ciudad promulgan esa sentencia estatuto que excluye a los descendientes de judíos, ya cristianos, judeoconversos, del acceso o del desempeño de todo tipo de oficios públicos, incluido desde escribano a regidor, etcétera, etcétera, etcétera. Esta sentencia estatuto no la promulga el rey, la promulgan unos señores ilegalmente. Es más, el rey reacciona contra ella, el rey consulta al Papa, y el Papa va a promulgar una bula que luego veremos, donde
excomulga a los autores de la sentencia estatuto. Además, hay que recordar que nunca existieron en España, en el contexto de los estatutos de limpieza de sangre, leyes generales del reino que establecieran esto como leyes del reino. Esto no existió. Claro, el relato todavía es más surrealista porque confunde dos bulas distintas del Papa. Una, la de 1449, la Humani Generis, que ahora vamos a ver, que se refiere a la sentencia estatuto. Y otra, de 1452, la Dum Diversas, que sí se refiere a la esclavitud de los africanos, pero es una bula que no se concede a los reyes de España, sino a los reyes de Portugal. Es decir, esto es un lío monumental. Pero eso sí, ¿puedes pasar? Sí. Eso sí, este lío monumental, este cúmulo de errores garrafales para cualquier persona que haya leído algo sobre el tema, permite vincular los estatutos de limpieza de sangre contra los judeoconversos, y en concreto que ya vemos en qué contexto se hace, en contra del rey y con la condena del Papa, con el origen de la trata de los negros de África. Claro, el tema de la sentencia Estatuto de Toledo llama la atención porque es un tema clásico en la historiografía sobre el judaísmo y los conversos en España desde muchísimo tiempo, y que desde mediados del siglo XX ha sido objeto de estudio y una y otra vez por muy diferentes estudiosos que han hecho libros muy diferentes, todos ellos valiosos, y estamos ante un acontecimiento con una documentación muy bien conocida. ¿Cómo es posible que, siendo algo tan bien conocido, estamos hablando de historiadores de la talla de Benito Ruano, Gisab Baer, Antonio Domínguez Ortiz, Julio Caro Baroja, Albert Seacroft y otros muchísimos? ¿Cómo es posible que, siendo un tema tan importante y tan conocido, se digan cosas tan disparatadas? ¿Puedes pasar? Por supuesto, no estamos hablando de una bibliografía secreta o oculta. Simplemente uno en internet pone Biblioteca Sefarad y encuentra todas las referencias a todos estos libros, a revistas especializadas sobre la materia. Es decir, no es nada difícil. De hecho, ni siquiera, como en el caso anterior, ni siquiera hace falta ir a la biblioteca. Desde el sofá de casa uno puede ya darse cuenta de que es un tema muy conocido. ¿Pasamos? Y, por supuesto, los estatutos de limpieza de sangre, que siguen siendo estudiados por nuevas generaciones de historiadores, y que ya no solamente se estudian desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista de las dinámicas sociales que generaron y que nos hablan de cómo esa sociedad generó vías de ascenso, de movilidad, de mezcla, de interacción de los judeoconversos con los cristianos viejos. Es un tema complejo, pero desde luego la sociedad, es difícil comprender la sociedad de la España moderna dividiéndola en dos cajones diferentes. Bueno, hay infinidad de publicaciones, he puesto solo algunas, por favor, más, que hablan del proceso de integración de los judeoconversos en la sociedad. Estamos, por lo tanto, realmente ante un error monumental muy llamativo, ante semejante desconocimiento, porque, claro, un documental que ha gastado millones de dólares en hacer excavaciones submarinas, donde los protagonistas del mismo llegan a poner en juego su vida para bajar al fondo del mar para buscar un barco de esclavos en medio de una tormenta. Sin embargo, no han podido realizar el ímprobo esfuerzo de ir a la biblioteca y leerse estos libros. Contrasta llamativamente semejante preocupación, semejante esfuerzo moral con tamaño desconocimiento. Pero es obvio que permite trazar muy bien la conexión entre una historia, la de los judeoconversos y la de los estatutos de limpieza de sangre, con otra historia que en este momento no tiene nada que ver, que es el del comienzo de la trata atlántica por parte de los portugueses. Estamos, por lo tanto, ante un ejemplo de difusión de lo que creo que debe calificarse como el mito del origen ibérico del racismo
moderno, que relaciona arbitrariamente cosas que nada tienen que ver, por favor. Aquí tenemos las dos bulas del Papa, que también son muy bien conocidas, por favor, porque la bula Humani Generis ya fue publicada en el año 1961 por el Papa. De hecho, la bula no solamente excomulga, o sea, sitúa fuera de la Iglesia y por lo tanto de la sociedad a los que hicieron la sentencia de estatuto, los declara reos de lesa majestad y por lo tanto aprueba que se les ejecute, los priva de sus bienes, honores y dignidades. Es decir, desde el punto de vista de la autoridad eclesiástica se pone en bandeja al poder civil que se aplique a esas personas las máximas penas que establecía el derecho de la época, por favor. Por otra parte, la bula Dum Diversas, en la que el Papa Nicolás V concede a los reyes de Portugal el poder hacer esclavos, ¿no?, en los territorios que vayan descubriendo, conquistando o llegando al sur del río Senegal. Se basa, como una historiografía antiquísima ha estudiado profusamente, en la doctrina teocrática, que no tiene, para cualquiera que la conozca, que no tiene ninguna relación con el racismo, sino tiene que ver con cosas muy antiguas y muy medievales que no voy a entrar aquí. Estos libros de Luis Beckman, Paulino Castañeda, García Gallo, son libros tan viejos como vigentes y de obligada lectura para comprender históricamente el significado de estas bulas, por favor. Y además, por supuesto, la bula Dum Diversas no fue la última. Las bulas pontificias relativas a esta cuestión siguieron apareciendo hasta el siglo XIX. Hay una inmensa bibliografía que ha trabajado, ha estudiado, ha editado las bulas, las ha comentado, y cada vez la documentación conocida de diversos archivos internacionales ha ido creciendo. Todo esto está en las bibliotecas. El mismo libro de Panzer sobre los papas y la esclavitud edita todas estas bulas. Sigamos, por favor. Otra vez. De forma que, ¿qué nos queda de este relato del documental? Pues nos queda un relato que, desde el punto de vista histórico, sencillamente, pues no es cierto. Luego, en realidad, ¿estamos divulgando la historia? Pues no. ¿Y por qué no se está divulgando la historia? Porque lo que se cuenta en el documental no es cierto. Porque una pretensión básica de la historia y de los historiadores desde que existe tal oficio es que aquello que se cuenta sea cierto, o por lo menos se intente. Este relato es objetivamente falso desde el punto de vista histórico. Pasamos. Por lo tanto, estamos ante un relato que reproduce este mito ibérico del origen del racismo moderno, que vincula arbitrariamente dos historias que son diferentes a mediados del siglo XV y demuestra un completo desconocimiento de las fuentes históricas y de la inmensa historiografía que ha estudiado estas cosas. Un desconocimiento tan grande como me da la impresión como un desprecio tan grande hacia tantos historiadores que han dejado sus huesos en los archivos. Sigamos, por favor. De hecho, hay cosas tan llamativas como que los propios judeoconversos, según hemos podido estudiar en el siglo XVI, fundamentalmente son mercaderes judeoconversos los que llevan a cabo la trata, ¿no? Entonces esto nos llevaría a preguntarnos cómo es posible que los judeoconversos inventasen el racismo antijudío precisamente para desarrollar, es decir, todo esto es absolutamente absurdo. Todo esto, si puedes pasar, hay multitud de publicaciones, conocemos los tratantes de esclavos uno por uno, sabemos los esclavos que llegaron, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo encuentra uno en internet, por favor. Bueno, podríamos hablar, siguiendo, de familias, de ejemplos de tratantes, ejemplos de éxito, todo judeoconverso, éxito social absoluto. Pasamos. Estamos ante una invención académica más. Seguimos. Y me voy a preguntar una última pregunta, que es ¿de dónde nace toda esta cuestión? Por una parte tenemos el interés de la historiografía norteamericana, que especialmente desde los años 60, por el contexto de su propio país, se pregunta acerca del origen del racismo. Eso genera una primera generación de obras muy valiosas,
que buscan esa historia en la propia tradición y los orígenes ingleses de su país, pero, si puedes pasar, a partir de fundamentalmente los años 90, esa búsqueda de los orígenes empieza a virar y a situarse fuera del mundo colonial y de la historia inglesa, y empieza a mirar a la península ibérica. Hay que tener en cuenta la influencia de Américo Castro en la academia norteamericana. ¿Puedes pasar? En el contexto del exilio republicano, Américo Castro fue uno de esos intelectuales que sale a América y fue el que quedó en América. Otros intelectuales, historiadores importantísimos españoles fueron quedando en otros países, en México, en Colombia, etc. Esto originó un debate muy importante que no voy a explicar aquí, pero aquí está la obra de Américo Castro, España en su historia, cristianos, moros y judíos, donde señala 3 castas irreconciliables en conflicto con momentos diversos. Por favor. La influencia de Américo Castro es enorme en los años 50, en los años 60, tiene una enorme influencia en el hispanismo norteamericano. A partir de los años 70, la obra de Américo Castro queda arrinconada. Bueno, Eugenio Asensio lo califica de reconstrucción imaginativa del pasado. Vamos a dejarlo ahí. Pasamos. Y es en este monográfico, realmente, de 1997, la revista de William and Mary Quarterly, donde podemos situar la referencia fundamental de la generación historiográfica de los últimos 25 años en el mundo anglosajón. Van a ser los artículos de este monográfico citados infinidad de veces, los que repiten y en los que se basa una y otra vez, incluso en libros muy valiosos que estudian el siglo XVIII y XIX, pero que cuando quieren trazar una pequeña introducción sobre el siglo XV o XVI, simplemente van a lo que se dice en los artículos aparecidos en este monográfico. Aquí es donde, en concreto, no sé si se ve, hay una serie de artículos donde específicamente se habla de los orígenes ibéricos del pensamiento racista norteamericano. En estos artículos son las referencias actualizadas, 1997, sobre los que se apoya básicamente todo lo que ha venido después. Si pasamos. Bueno, como mi tiempo se termina, no voy a detenerme en el análisis pormenorizado de estos artículos. Este en concreto es las raíces ibéricas del pensamiento racista norteamericano, donde en este se da un salto más allá porque se sitúa el origen del racismo en el mundo islámico medieval. Existiría supuestamente una ideología racista. Todo esto que voy a decir, por favor, no se rían de mí, pero es que estas cosas están publicadas. Existiría una ideología racista común en el mundo islámico desde la península ibérica a Persia, que estaría perfectamente formulada en la época del Califato de Córdoba. Yo sé que si alguien me está escuchando desde España ahora mismo está rodando de risa por los suelos, pero esto está publicado. Esta ideología racista habría generado una estructura racial en la España medieval, esta estructura racial inmóvil durante 8 siglos, y esa ideología racista habría pasado de los musulmanes a los españoles, porque todo el mundo sabe, ¿verdad? Si pasamos. De forma que la sociedad ibérica del siglo XVIII habría quedado organizada en 3 grupos: los White Iberians, que entendemos que son los cristianos; los Tawny Colored Muslims, que entendemos que son los musulmanes, que no sé por qué no son ibéricos, pero se ve que no lo son; y finalmente los Blacks. Esta jerarquía racial existente en la España medieval se basaría en el concepto de limpieza de sangre, y de esa forma se acepta lo siguiente. Lean ustedes el concepto de limpieza de sangre basado en el color de la piel, y aquí hace un salto interesantísimo, porque dice que la limpieza de sangre se basa en el color de la piel. La limpieza de sangre no tiene nada que ver con el color de la piel, tiene que ver con el linaje y quiénes son tus antepasados. Sin embargo, se asocian 2 cosas que no tienen nada que ver y se mezclan. Claro, las conclusiones son todavía más sorprendentes, porque la primera conclusión es que existiría en la España medieval, de donde habría saltado a través de Colón
a América un racismo sin raza. El mismo autor yo creo que es consciente de que lo que está diciendo no tiene mucho sentido, entonces le da miedo finalmente lo de la raza, dice que bueno, es sin raza, no, es raza pero no del todo, pero sí es racismo. Si pasamos, nos debemos preguntar por la pregunta, ¿cuáles son las fuentes históricas en las que se basa todo este relato tan interesante? Pues en una selección de pequeñas citas de 4 autores musulmanes en traducciones al inglés o cogidas de segunda mano a su vez en otros libros, por supuesto escritos siempre en inglés, en una referencia a un documento de 2 ventas de esclavos que publica un historiador portugués, José de Silva Horta, que no voy a comentar porque me da vergüenza, y en el comentario una viñeta de las cantigas de Santa María. Por supuesto no se menciona el código legal de las 7 partidas que regulaba la esclavitud. Parece que no lo conoce. La metodología empleada es la atribución arbitraria de significados a las palabras que aparecen en inglés en los documentos históricos. Las palabras significan lo que yo decido. Por favor. La historiografía es aún más sorprendente. No hay una sola referencia a un libro, publicación, artículo sobre historia medieval de España. Esto es sorprendente porque créanme ustedes que hay mucho publicado. Solamente en una nota el autor manifiesta su disconformidad con lo que dice un arabista francés, Levi Provençal, en su Historia de la España musulmana. Entiendo que debe haber utilizado ese libro, pero no está de acuerdo con Levi Provençal. No hay ninguna referencia sobre limpieza de sangre. Este autor no cita nada, no ha leído nada, si lo ha leído no lo demuestra, sobre el tema de la limpieza de sangre. Aparecen solo 3 referencias sobre historia de la esclavitud en España. El artículo de Domínguez Ortiz del año 52, un artículo de una historiadora norteamericana, Ruth Pike, año 72, y el libro de Franco Silva sobre esclavitud en Sevilla de 1980. Yo tengo serias dudas de que el autor haya leído estos trabajos, porque si los hubiera leído no podría afirmar aquello que dice. La identidad que establece entre esclavitud y negritud, cualquier persona que lea el libro de Franco Silva se da cuenta de que no es así, dado que hay esclavos negros y había esclavos blancos, y había esclavos que no eran ni negros ni blancos. Por lo tanto, estamos ante un trabajo repleto de errores que no voy a comentar porque me da vergüenza y no tengo tiempo, que desconoce absolutamente las fuentes, por supuesto no se cita un solo documento de archivo, y desconoce absolutamente la historiografía. Este artículo es uno de los artículos más citados en los últimos 25 años. Es más, este planteamiento es universalmente o prácticamente universalmente aceptado en el mundo académico norteamericano hoy en día. Por favor. Podríamos seguir poniendo más ejemplos. Vamos a seguir porque ya tenemos que terminar, por favor. En este otro libro de Mark Greengrass sobre la destrucción de la cristiandad, que es una especie de historia de la alta edad moderna, de nuevo se insiste en que en Canarias y allí donde los europeos llegaban la esclavitud se basa en la raza. Esto se repite, por supuesto, en los correspondientes twitters. Por favor. Pero, de nuevo, esto nos llama la atención porque el marco teórico de la esclavitud en las Islas Canarias, que es el mismo que se importa desde la Europa medieval, está absolutamente estudiado, conocidísimo, en obras fundamentales como la obra de Charles Verlinden en 2 tomos de más de 800 páginas que nadie en este mundo académico utiliza y cita. Es incomprensible, es algo que se conoce perfectamente. La documentación de la conquista de las Canarias y todos los debates que fueron muchos acerca de la esclavitud o no de los aborígenes de las Islas Canarias es una documentación que está publicada. Es más, está digitalizada y accesible a través de Internet en el portal Pares de España. Sigamos. Por supuesto, hay una infinidad de estudios sobre la esclavitud de las Islas Canarias. Seguimos. De forma que la última pregunta que yo me hago es, producido todo esto en ámbitos académicos, divulgado con los más poderosos medios económicos y mediáticos, ¿estamos realmente ante historiografía o estamos simplemente ante pseudohistoria como la que uno puede encontrar fácilmente en Internet, como en este interesante documental donde se relaciona a Cristóbal Colón con los templarios? O se habla de nuevo de la historia olvidada de la conquista de las Islas Canarias. Por favor.
Bueno, por supuesto, este mito es fundamental porque cronológicamente permite trazar una genealogía universal del racismo desde los Estados Unidos del siglo XX, que es de donde se mira, hasta la antigüedad. De forma que la península ibérica medieval es la pieza que hace que todos estos elementos encajen y se crea un recorrido que permite convertir a la raza en un principio explicativo de validez universal. Algunas conclusiones que ustedes pueden leer y me voy. Es un grave problema no la falta de divulgación, sino la falta de rigor histórico en la divulgación histórica. Es un gravísimo problema, porque si la divulgación no es rigurosa, sencillamente lo que estamos es engañando a la gente. Es peligroso que se pretenda utilizar el término memoria como sustitutivo de la historia realizada con criterios científicos y como un discurso que pretende legitimar desde un punto de vista moral un discurso sobre el pasado que se presenta como alternativo al discurso realizado en base a las fuentes históricas por historiadores profesionales que tienen un oficio, igual que los cardiólogos, los cirujanos o los juristas. Esto es un peligro porque nos enfrentamos al descrédito social más absoluto de nuestra profesión y cuando el crédito se pierde, créanme ustedes que es difícil recuperarlo. Nos encontramos además ante una grave falta de profesionalidad, y lo digo con todo el cariño, en el mundo académico anglosajón y especialmente en el norteamericano. Y lo digo con tristeza porque recuerdo unas palabras de Mark Bloch en su apología de la historia cuando hablaba de que nuestra civilización era una civilización de historiadores y que, sin embargo, podíamos en algún momento de nuestro desarrollo histórico perder nuestra conexión con el oficio del historiador y con la historia, y que eso se haría, decía Mark Bloch, a costa de enormes pérdidas en un sentido cultural, a costa de una enorme ruptura y fractura cultural. Y eso ha sucedido en algunos sitios. Donde había magníficos historiadores, ahora hay esto. Estamos ante un mito con todas las letras, que desprecia absolutamente el uso de las fuentes históricas y que no se molesta en leer prácticamente nada que esté escrito en portugués, en español o en otros muchos idiomas. No hablemos del italiano, etcétera, etcétera, etcétera. En última instancia, nos encontramos en esta temática que ocupa un lugar central en los debates y en las políticas públicas ante un ejemplo claro de colonialismo cultural y de supremacismo académico que prescinde de lo realizado en otros marcos universitarios en base a no sé muy bien qué criterios, prefiero no pensar en ello. Pero esto es un reto para nuestro oficio como historiadores en general y en concreto para nuestro oficio como historiadores de la esclavitud. Muchas gracias por su atención. Muito obrigado, professor Rafael, por essa excelente conferência de abertura do Congresso. Acho que é fundamental pensarmos nessas questões, afinal de contas, muito obrigado. Me parece fundamental pensarmos em todas essas questões propostas pelo professor Rafael. Afinal de contas, nós temos um problema, talvez que pudesse resumir todo o esforço de reflexão do professor, que é estamos diante de uma clara, evidente, explícita redefinição do que é história e de como se produz conhecimento histórico. Isso nos afeta a todos. E mais, como essa redefinição, em grande medida, vem de fora da história, né, e nos é imposta. Portanto, me parece que isso perpassa toda a problemática do Congresso. Não é à toa que escolhemos pensar em fontes históricas. Por quê? Porque nós, organizadores, desde o início, pensamos que estamos voltando, em grande medida, ao tipo de conhecimento histórico que se formulava até os anos 1980 e que pretendia prescindir de fontes históricas. Parece que estamos voltando a isso com uma roupagem nova, com uma roupa nova.
Então, essa é uma questão que perpassa todo o esforço de estarmos aqui, e eu quero, por isso, agradecer novamente a conferência do professor. Nós temos